Muy buenas tardes, tengan hermanos y hermanas. Me da gusto saludarles en este septiembre 9 del 2020. Estoy contento que está con nosotros para seguir aprendiendo de la palabra de Dios, para seguir animándonos y también para seguir orando los unos por los otros. Espero que se encuentre bien, hermanos y hermanas, donde sea que ustedes se encuentren. Quisiera que hablemos a esta mitad de semana acerca de nuestra visión, porque siempre es bueno que nosotros chequemos nuestros signos vitales, como cuando vamos al doctor, ¿verdad? Y nos hacen un físico. ¿Qué hacemos cuando vamos con el doctor? Nos hacen un físico, nos checan nuestra sangre para ver nuestro colesterol, para ver cómo está nuestro corazón, para ver cómo está nuestra presión, para ver cómo están diferentes cosas básicas de nuestro cuerpo, para ver que estamos bien. Y si no estamos bien, el doctor nos dice, tienes que hacer esto para que tú estés mejor. Y lo mismo pasa con nuestra visión. Es bueno que nosotros chequemos nuestra visión de vez en cuando. Hace unos años atrás, en el 2019, realmente yo no le ponía importancia a mi visión, porque realmente, estando joven, ¿verdad? Usted pues se siente inmune, se siente un Superman que nada le puede afectar, pero mientras van pasando los años, usted no se da cuenta. Y muchas veces es algo silencioso cuando las cosas se empiezan a deteriorar y uno no se da cuenta. Una de ellas es la visión. Yo puedo ver bien de lejos, pero después me di cuenta que para leer algunas letras pequeñas, para que yo pueda tener un buen enfoque, tenía yo que realmente ponerlos un poquito lejos. Después, pasando los años, un poquito más lejos. Después un poquito más lejos para que me pueda enfocar bien. Llega un momento en el cual, cuando estaban muy pequeñas las letras, ya no las podía yo mirar de cerca. Tenía yo que hacer un esfuerzo extra. Fui al doctor y el doctor me dijo, ya no tienes una visión 20/20. Me dice, ya no tienes una visión al 100% como la tenías antes. Necesitas que te hagamos un chequeo y que te demos lentes para que te ayuden a recobrar ese 20/20. Y lo hice. Y cuando me hicieron el chequeo, como usted ve en la gráfica cuando uno se hace un chequeo, ¿de dónde viene el 20/20 que le dicen? Bueno, el 2020 no es el año en que vivimos, la casualidad que es el año en que vivimos, ¿verdad? 2020. Y al parecer en este año no podemos ver claramente, no podemos ver 2020 claramente porque tantas cosas que no esperábamos. No esperábamos, mucha gente no esperaba perder trabajo, gente no esperaba perder familiares, gente no esperaba enfermarse, gente no esperaba esta pandemia, gente no esperaba, y podríamos enumerar muchas cosas. Así que el 2020 no ha sido claro. Pero en cuanto a visión, ¿qué quiere decir 2020? 2020 quiere decir que cuando el doctor le pone a 20 pies de distancia, usted puede leer las señales que él le dice. Lee la parte de arriba, lee la segunda línea, la tercera línea, y se va haciendo más pequeña. Si tú puedes leer todas esas líneas que el doctor te dice, tienes una visión 2020. Entonces, ¿realmente todos tenemos una visión 2020? Le voy a decir una cosa. Espiritualmente, no. Espiritualmente muchas veces nosotros creemos y pensamos, no, Señor, yo sé tu voluntad, yo sé lo que tengo que hacer, pero realmente después de cierto tiempo, paulatinamente, como cuando usted empieza a perder la vista, también empezamos a perder nuestro enfoque de lo que realmente es lo que el Señor nos dice. La semana pasada, el miércoles pasado, vimos nosotros acerca de cómo hacer discípulos y la importancia de hacer discípulos. Realmente nosotros tenemos que pensar en cuanto a qué claramente nosotros podemos ver el propósito de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús realmente quería? Y Jesús nos dice que lo que Él quiere realmente es que veamos claramente y que veamos claramente su voluntad, su palabra. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Y Jesús, cuando se iba a ir a los cielos, antes de irse dio la gran comisión. ¿Y qué es lo que Jesús dijo en Mateo 28:19? Conocemos esa escritura. Dice en Mateo 28:19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Jesús. Es lo que Él quiere que nosotros veamos claramente, que ese es su deseo. Pero muchas veces, porque lo hemos leído muchas veces, se nos olvida, no lo ponemos en práctica, este deseo de Jesús, de que nosotros debemos de hacer discípulos. Otra vez, con el tiempo desarrollamos cataratas, desarrollamos diferentes tipos de problemas, el enfoque ya no es el mismo, pero Jesús dice, hey, con mi palabra quiero que ustedes vean claramente, y una cosa muy importante es que ustedes hagan discípulos. Cuando leemos muchas veces discípulos,
En este tiempo en que vivimos ya no es el mismo concepto como hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás, como les mencionaba a ustedes en la última clase, era algo de que el discípulo quería emular, quería imitar, quería ser un clon de su maestro. Esto es lo que dice una definición en cuanto a qué es un discípulo. La palabra discípulo en griego es metetes, que significa, es uno que aprende de instrucciones de otros. Se usaba en el mundo secular griego para el aprendizaje de un artesano. Un discípulo no era solamente un alumno, sino un adherido. Por eso se hablaba de ellos como imitadores de sus maestros. Es lo que significaba en el primer siglo. Alguien que se adhería, que se pegaba, que era alguien que seguía a su maestro por todas partes porque quería ser un clon, un imitador de su maestro. Jesús dice lo siguiente en 6:40 del libro de Lucas. Dice, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, escucha esto, será como su maestro. Es lo que nosotros queremos hacer. Queremos ser discípulos del Señor, pero queremos ver claramente qué es un discípulo. Por eso estamos invirtiendo cierto tiempo para poder entender esto muy bien. Entonces, el discípulo es el que ha escogido voluntariamente estar con el que va a aprender, con su maestro, para llegar a ser lo que su maestro es. Usted se ha dado cuenta muchas veces cuando nosotros llevamos a nuestras niñas al pediatra y el pediatra, su doctor, las empieza a checar, empieza a tomarle sus signos vitales. Muchas veces, en ocasiones, no todo el tiempo, pero en ocasiones resulta que con el pediatra hay un estudiante. Y muchas veces el doctor nos dice, hey, ¿saben qué? Sería bien si este estudiante que quiere ser pediatra está mirando todo lo que hago, dan ustedes permiso, porque es privacidad que otra persona esté ahí escuchando, ¿verdad? Entonces, si a nosotros decimos, si damos permiso que ese estudiante de medicina esté allá con el doctor, ¿por qué está el estudiante de medicina ahí? Porque está haciendo su residencia, porque está haciendo su práctica, y ese estudiante de medicina quiere ser como el doctor que ya tiene experiencia, que ya se graduó. Entonces, es el mismo concepto. Ese doctor quiere ser como el doctor. El estudiante de medicina quiere ser como el doctor ya graduado. Nosotros queremos ser como Jesús. Queremos nosotros, como dijo él, vayan y hagan discípulos. Tenemos que ser discípulos y también tenemos que ser nosotros también hacedores de discípulos. Alguien dirá muchas veces, ¿verdad? Oh, qué arrogancia de Jesús de que pida que seamos como Él. ¿Quién es Él para decirnos que seamos como Él? Bueno, leemos en la Biblia y sabemos quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Él vino a mostrarnos al Padre. Él vino a mostrarnos el amor, la misericordia del Padre hacia nosotros y nosotros tenemos que aprender eso de Él. Pero entendamos algo muy importante. Lo que pide Jesús, que seamos sus discípulos, tiene sus raíces en su amor, en que nos amó, de que Él quiere lo mejor para nosotros. No es egoísmo. Piense usted, es como que usted estuviera en algún lugar y se empieza a incendiar el edificio o se empieza a incendiar el lugar donde usted está. ¿Qué es lo que hace usted? Usted no dice, hey, síganme todos porque yo sé dónde está la puerta de salida, para que ustedes encuentren refugio, para que ustedes tengan seguridad. Y usted es responsable de decir, y yo sé dónde está la puerta. Usted no va a decir simplemente, me voy y adiós, les dejo a ustedes. No. Usted dice, hey, yo sé dónde está la puerta y yo les voy a conducir a esa puerta. Jesús dice, yo he conocido al Padre. Yo vengo a mostrarles al Padre. Lo que Él está haciendo de que nos dice que seamos sus discípulos es porque quiere lo mejor para nosotros y está eso cimentado en el amor que Él tiene por nosotros. Jesús quiere que nosotros vivamos una vida abundante. Le voy a decir una cosa, los cristianos viven una vida abundante. ¿Por qué? Porque saben a quién han seguido, saben en quién han puesto su fe, saben que no importa lo que suceda en este mundo, cualquier tipo de enfermedad que venga, cualquier tipo de catástrofe que venga, sabemos a quién hemos creído, sabemos a dónde vamos, sabemos dónde está nuestra herencia, no tenemos ninguna duda porque hemos un pacto con Él, hemos nosotros seguido sus mandamientos y hacemos todo lo que Él dice para seguir fieles. Dice en Juan 10:10 de esta manera. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es lo que dice el Señor. Los cristianos de verdad viven con una vida absolutamente llena. ¿Por qué?
porque sabemos en quién hemos creído. Así reaccionamos los cristianos. Los cristianos no le tenemos miedo a la muerte. Nos cuidamos como cualquier otro humano en este mundo, comemos bien, hacemos ejercicio, pero si viene la muerte y sabemos que viene, hey, el Señor nos ha dicho que estemos preparados y hemos hecho los arreglos necesarios y por eso nosotros tenemos vida en Jesús. Como dice Él, vine para que ustedes tengan vida y nosotros que hemos recibido al Señor, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado para perdón de los pecados, tenemos nosotros esa aseguranza, esa ancla de nuestra fe que es Jesús. Por eso el Señor dijo, y podemos recordar otra vez en Mateo 28:19, dijo Él, por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y haced. Pero entiendo un poquito, cuando dice ahí, por tanto, dice, id y haced discípulos, entendamos esto. A los que Jesús les dijo esto y eran discípulos de Él. Entonces, cuando Él les dice, ustedes que ya son discípulos, id y hacer. ¿A quién? A otras personas, a los que no lo son. Entonces, este mandato se nos está diciendo a todos aquellos que ya somos discípulos. Si usted es un discípulo del Señor, ¿sabe qué? El Señor quiere que usted también haga seguidores del Señor. La misma manera como usted se volvió discípulo, el Señor quiere que también usted haga a otros discípulos. No hay nadie que no esté exento. Si usted es discípulo, usted no está exento de hacer discípulos para el Señor. Todos estamos en esta gran comisión de hacer discípulos. No solamente seguir al Señor como discípulo, es también nosotros tenemos que ayudar a otras personas a que lleguen a ser discípulos del Señor. Quisiera que veamos 4 puntos en cuanto a ser discípulos. 4 puntos que son importantes. Primero que nada, los discípulos continuamente apuntan a Jesús. En otras palabras, el énfasis no es, mírame a mí. Pablo dijo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Él es el estándar. El estándar no es el que le está pidiendo a usted, el que le está animando a usted a que usted sea un discípulo. Él no es el estándar. El estándar no es el predicador. El estándar no es el anciano o el diácono. El estándar es Jesús y siempre tenemos que mirar a Jesús. El portavoz como yo o cualquier otra persona que le está ayudando a la persona que sea un discípulo, quiere llevar a esas personas a que sean como Jesús. Él es el más importante, que seamos como Jesús. Es como la iglesia de aquí. Aquí en Estados Unidos usualmente las iglesias se conocen dependiendo en qué calle están. Nosotros, aquí está la calle aquí atrás que se llama la avenida, se llama Beltline. Así se llama la avenida. Por eso nosotros somos la iglesia de Cristo que está en la calle Beltline. Es como donde usted vive, ¿verdad? Se le reconoce a usted como la iglesia de Cristo que se reúne en tal barrio o en tal ciudad o en tal pueblo. Aquí somos la iglesia de Cristo que se reúne en Beltline. Pero lo importante no es el nombre Beltline. Lo importante es de Cristo, iglesia de Cristo. Somos la iglesia que se reúne en Beltline o Beltline, iglesia de Cristo, porque es la calle. Pero lo más importante es que somos de Cristo. Apuntamos a Cristo. Es lo que estamos haciendo nosotros, que la gente lo conozcan a Él y que hagan su voluntad. Segundo punto, los discípulos cumplen la misión de Jesús con otros discípulos. En otras palabras, lo hacemos juntos. Así como Jesús dijo, vayan y lo hagan. ¿Y qué hicieron? Bautizaron a 3,000 personas en el primer sermón que se predicó. Juntos lo hicieron. Después vemos a Jesús, un ejemplo, en Marcos 6:7, cuando Jesús los estaba preparando para que vayan a predicar. Dice de esta manera, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre todos espíritus inmundos. Así que los llamó a los 12 y los envió de 2 en 2. Hay cierto ánimo, hermanos, cuando hay otros que lo están haciendo en comunión, en grupo. Si usted lo está haciendo solo, de verdad, es difícil. No es imposible, pero es difícil. Aún Pablo, que estaba solo, que no estaba casado, dice que sus compañeros eran Silas, su compañero era Timoteo, y él iba con ellos y viajaban con ellos, y estaba un tiempo con Priscila y Aquila. Entonces, vemos de que es importante el que nos animemos y que lo hagamos en grupo. Y no solamente eso,
También tienen la oportunidad de que otros aprendan. Muchas veces cuando tengo que visitar a alguien, le digo a un hermano que está joven en la fe, alguien que está creciendo en la fe, le digo, hermano, no quiere ir conmigo para visitar a tal persona. Y vamos y esa persona está aprendiendo, pero también me infunde ánimo y yo le infundo ánimo a la persona. Así que aún Jesús los envió de dos en dos para que no se desanimen. Es importante que nosotros hagamos eso. Los discípulos cumplen la misión de Jesús con otros discípulos. Lo estamos haciendo juntos. Si usted va a hacer eso, hermanos, no se aísle, hágalo junto. ¿Por qué? Porque va a agarrar ánimo. Usted va a aprender de otra persona o después usted va a ser capaz de enseñarle a otra persona. Punto número 3. Los discípulos cumplen la misión en humildad. Cuando nosotros estamos hablando de esta humildad, estamos hablando de que no somos perfectos. No somos personas que decimos que ya completamente todas nuestras acciones son perfectas. No, somos imperfectos y nunca vamos a dejar de ser imperfectos hasta que venga la perfección, hasta que vayamos al cielo con el Señor y Él nos va completamente a transformar y vamos a estar allá con Él y todo va a ser perfecto. Pero en este mundo en que vivimos hay imperfecciones. Los discípulos del Señor vamos a tener imperfecciones y si pecamos, dice la palabra de Dios, que abogado tenemos a Jesús, nuestro abogado, nuestro mediador. Así que seguimos andando en la luz, pero somos nosotros personas que no somos perfectos, pero seguimos nosotros haciendo discípulos con humildad. Los discípulos cumplen la misión del Señor en humildad. Vea que dice en Mateo 28, 17. Mateo 28, 17 dice, y cuando le vieron, le adoraron. Pero escuche esto, pero algunos dudaban. Quiere decir que de sus seguidores, de esos discípulos, el Señor apenas les va a dar la comisión a ellos. Leímos el 28, 17. El Señor le va a decir en los siguientes versículos, pero vayan y hagan discípulos de todas las naciones, a estos imperfectos, a estos que dudaban todavía. El Señor les dice, yo te puedo utilizar a ti. Usted no tiene que estar en la iglesia 20 años o 30 años. Usted puede, aunque se acaba de bautizar, usted puede ser un discípulo del Señor. Usted puede hacer discípulos. Usted puede cumplir la misión de hacer discípulos con humildad. Lo puede hacer usted. Porque, otra vez, estamos apuntando a las personas a que ellos sean como Jesús, no que sean como nosotros. Nosotros somos imperfectos. Así que el Señor les dijo, no porque tú eres un cristiano reciente o nuevo, te va a impedir que tú hagas discípulos. No, todos podemos hacer discípulos, todos tenemos esa misión, todos somos dignos y no importa realmente cuánto tiempo estemos en la iglesia. Así que todos vamos a ser discípulos, tenemos esa responsabilidad y a pesar de que nosotros somos imperfectos, el Señor va a obrar a través de nosotros. Cuando nosotros leemos Hechos 2, 37 y 38, esos imperfectos que se les dijo que vayan y prediquen, esos que aún dudaban, como leímos nosotros, escuche qué pasó en el 2:37 y 38. Al oír esto después del sermón, se compungieron de corazón, dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Estos imperfectos iban a bautizar en un momento como 3,000 personas. Es lo que dice, ese fue el resultado. Dice en el 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vean los imperfectos. El Señor puede utilizarla a usted, aún en medio de su imperfección, porque otra vez, como les dije, no todos somos perfectos, ninguno es perfecto, pero nosotros podemos ser utilizados, podemos ser instrumentos del Señor. Aún Jonás, ¿se acuerda usted que no quería predicar a Nínive? Jonás, aún en su imperfección, el Señor lo utilizó. Fue Jonás de mala gana y dijo, arrepiéntanse o en 40 días Nínive va a ser destruida. Dice que el rey reaccionó y sus súbditos reaccionaron, todo el pueblo reaccionó. Dice que hasta los animales estuvieron ellos en ayuno y no lo destruyó el Señor. Fueron salvos por la predicación de Jonás. Otra vez, el Señor puede utilizarle a usted. Número 4. Los discípulos cumplen la misión con intencionalidad. Cuando digo con intencionalidad, estoy hablando de que cualquier cosa que nosotros hagamos debe ser intencionada en cuanto a algo. Aquí en esta iglesia donde estamos, gracias a Dios, hay gente que trae ropa que ya no le queda,
o a veces hay gente que dona ropa o alguna empresa dona algunas ropas, algunos uniformes. Tenemos un cuarto en el cual se lavan esas ropas, se planchan esas ropas y se cuelgan esas ropas y está la benevolencia que le llaman y viene gente que necesita, se abre ese cuarto y se les da ropa. Pero ¿cuál es el objetivo? Cuando a alguien se le da una despensa o se le da ropa, el objetivo es de ser discípulos de ellos. Tenemos que ser intencionales, tenemos que estar siempre viendo esas oportunidades para que nosotros realmente podamos predicar el Evangelio, podamos predicar ese mensaje de salvación. Como dijimos antes en Mateo 28:19, escuche qué dice. Por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Otra vez, eso es lo que estamos leyendo. ¿Se da cuenta usted cuando dice por tanto id? Quiere decir que donde sea que usted vaya, donde sea que usted esté, los apóstoles, los discípulos, estaban en Jerusalén. Vayan y prediquen. Se da la oportunidad en Pentecostés. Y mientras estaban ellos en Jerusalén, mientras estaban ellos yendo, mientras vivían ellos en Jerusalén, vamos a predicar el Evangelio. Pablo estaba, él dice que en Atenas esperando a Timoteo. Dice que mientras estaba esperando a Timoteo, vio la idolatría en Atenas. Su corazón se enardecía, dice, al ver la idolatría en Atenas. Pablo, estando de paso, estando yendo por este camino, entendió el ir y hacer discípulos. Mientras estoy aquí, voy a ser intencional y voy a hacer discípulos. Y dice que al final de esa escritura en Hechos, dice que mucha gente se convirtió. ¿Dónde vive usted? ¿Está siendo usted intencional? ¿Está viendo usted oportunidades para ser discípulos? ¿Está usted viendo su situación geográfica, dónde usted está y qué oportunidades el Señor le da en la tienda, en el trabajo, en la calle, con sus vecinos, con sus familiares? ¿Estamos haciendo algo? De hecho, cuando usted lee el 28:19 y dice allá de ir y hacer, está hablando en un verbo participio. Está hablando de que es una acción que continúa. Ir y hacer discípulos. Muchas veces aquí en la ciudad donde vivimos hay hispanos a veces que no hablan inglés, solo hablan español. Y muchas veces me hablan de diferentes lugares, me hablan de la corte, me hablan del hospital, me hablan de las escuelas. Y soy un voluntario en la comunidad y me dicen, hey, quisiéramos que nos ayudes porque esta persona no necesita, no habla inglés y necesita ayuda. Y voy y les ayudo. Pero mi punto final es este, hey, ¿de dónde es usted? ¿Y hace cuánto tiempo que está aquí en la ciudad? ¿Y tiene usted más hijos? Y si usted quiere, le voy a dar mi tarjeta, hábleme personalmente, yo le puedo ayudar. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo es de que yo pueda conocerlos más, que se le predique el Evangelio y no todos me van a decir, sí voy a visitarles a la iglesia. Le voy a decir una cosa, de ese gran número de personas que se le ha ayudado con traducciones o diferentes cosas, muchos han venido a la iglesia y muchos de ellos se han convertido. Tenemos que ser intencionales. Es como esa niña que fue a la escuela, esta niña de kinder, y en su lonchera lleva ahí ella su almuerzo de todos los días. Y a ella le gusta que su mamá le haga sándwiches de mermelada y de cacahuate, lo que le llaman aquí peanut butter y jelly. Y le gusta a ella. Y su mamá le compró a ella unos moldes. Usted lo ha visto, en el cual usted le pone presión al molde, al sándwich, y sale como una estrellita, o si es el molde de un sol, o si es el molde de un animalito. Y en ese molde también venían figuritas, como de pastores, como de ovejas, y también uno que se parecía como Jesús. Esta niña le dice a su mamá, ¿cuál quieres escoger hoy de este nuevo set que tenemos para hacer forma para tu sándwich? Y le dice la niña de kinder a su mamá, mami, quiero que me hagas la forma de Jesús en mi sándwich. Y su mamá dice, yo creí que ibas a agarrar una ovejita o ibas a agarrar una estrella o una flor o algo. ¿Por qué quieres escoger el de Jesús primeramente? Y dice ella, mami, quiero que cuando mis amigas vean, cuando yo abra mi lonchera, lo primero que ellas vean es a Jesús, dice. Porque quiero que ellas vengan a la clase bíblica donde yo vengo. Les he estado hablando de ello, dice. Se pone a pensar, wow, qué buenos padres tiene, que le están inculcando el que ella conozca a Jesús y que ella le muestre a otras personas de Jesús. En 1 Corintios 3:6, hermanos, tenemos nosotros la escritura que nos habla de
cómo nosotros podemos ayudarnos los unos a los otros para que podamos alcanzar a más gente. Dice en 1 Corintios 3:6, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. En otras palabras, todos podemos ayudar para traer más gente, para hacer discípulos. Lo podemos hacer individualmente donde vivimos. Le voy a decir una cosa, muchas veces fallamos en esto. Que muchas veces cuando traemos a un visitante, a un amigo a la iglesia, estamos tan ocupados hablando con los que ya conocemos que ignoramos a esa persona que fue traída, que fue invitada o que esa persona vino solamente por su cuenta. Estamos tan ocupados nosotros con los que ya conocemos, hablando de cosas que son cosas en común, de novelas, de recetas, de deportes, de lo que sea. Esa persona la estamos ignorando. Tenemos que hacer tiempo para preguntar más acerca de esa persona. ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus necesidades? Para que nosotros veamos de que Dios lo puso en nuestro camino. O hay un hermano o una hermana que ha estado trabajando en ello. Que ella realmente tiene una visión bien clara de qué es lo que Jesús quiere, de hacer discípulos. Y muchas veces nosotros no estamos ayudando a hacer discípulos. Si alguien lo está haciendo, ayudemos también. Pero tristemente muchas veces no lo hacemos. Despertemos, hermanos. Satanás quiere que no veamos bien. Satanás quiere que tengamos unas cataratas bien grandes en los ojos para que no veamos bien la gran comisión, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así que despertemos, hermanos. Cuando leemos en Mateo 28, 20, al final, después que se dijo, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, termina de esta manera. Dice el 20. Mateo 28:20, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Espíritu de Dios está con nosotros. El Espíritu Santo, el ayudador, está con nosotros. Así que no solamente la gran comisión, pero es la gran comisión de que lo podamos hacer en grupo, en cooperación, en comunión con otros. Hermanos, ojalá que nosotros de verdad despertemos. Ojalá que nosotros veamos más claro ahora. No sé cómo está su visión físicamente, pero espiritualmente nuestra visión debe estar muy clara de qué es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y el deseo de Jesús es que hagamos más discípulos. Primeramente, que nosotros seamos buenos discípulos y que hagamos más discípulos también. Vea su situación. Vea usted si usted es un buen discípulo. Y además, démonos cuenta si estamos haciendo más discípulos, porque Jesús quiere que nosotros veamos más claro en este 2020. Hermanos, gracias por su atención. Atesoro el tiempo que usted me da para estar juntos meditando en la palabra de Dios. Dios le bendiga, hermanos. Nos vemos en la siguiente sesión.